Ayúdenos en esta hora, Señor. Quédese con nosotros, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios que Pablo iba en una barca porque los llevaban cautivos, los llevaban presos, pero hubo una persona que dijo, bueno, los voy a soltar. Y así fue, hermanos, de esa manera que Pablo llegó a esta isla llamada Malta. Dice que cuando él llegó, como dice la historia, él llegó y lo recibieron, dice, pero que había frío y estaba lloviendo. Pero él dice de que recogía unos leños, dice, para el fuego. Pero mientras él estaba metiendo la leña, dice que una víbora le agarró la mano. Y era una víbora venenosa. Dice de que él, todos vieron de que se le prendió, pero él dice, sacudió su mano y la víbora se fue. Pero a lo que yo quiero llegar es, ¿qué es lo que las personas decían? O esperaban, dice que esperaban que se hinchara y que cayera muerto. Cuando algo así pasa, lo primero que las personas hacen es empezar a murmurar. Y empezaron a decir, bueno, él iba preso en aquella barca y se logró y se libró de que el mar lo ahogase. Él se libró de que quedara en medio del mar. Pero como Dios es justo, decían ellos, de esta víbora venenosa no se va a librar. Porque muchas veces las personas se quieren hacer jueces y dicen, no, es que Dios es justo. No, es que Dios hace justicia. Y de esa manera nuestra mente empieza a criticar, empieza a murmurar y muchas veces no sabemos bien cómo acontecen las cosas, hermanos. Dice que ellos empezaron a decir y esperaban que Pablo cayese muerto. Esperaban que él se hinchara. No, es que ya va a caer. Es que ya se va a morir porque Dios es justo y a ver qué crimen. Él es homicida, decían todos. Pero mire, Pablo tenía una ventaja. Que Pablo tenía un antídoto en él. Algo que no iba a permitir que nada ni nadie le hiciera daño, porque era un enviado de Dios y solo Dios sabía a lo que él iba. Pablo fue mordido por esa serpiente venenosa, pero Dios no iba a permitir que él muriera hasta que Dios cumpliera el propósito que tenía en él, hermanos. Todos esperaban algo malo en él, pero cuando Dios dice otra cosa, solamente él, ¿verdad, hermanos? Hay un antídoto que Pablo tenía, que a él no le importaba. Imagínense que lo mordiera una serpiente, no importaba que estuviera en medio del mar a punto de morir. De todo, imagínense de esas grandes cosas, Dios lo iba a librar. ¿Cuánto más a nosotros, hermano? ¿Cuánto más a nosotros que Dios nos cuida aún de cosas que ni siquiera nos percatamos, cosas que ni siquiera nos damos cuenta, y Dios metiendo su mano poderosa para librarnos a cada uno de nosotros, hermanos? ¿A cuántos les gustaría tener ese antídoto? Esa protección, esa coraza, que donde quiera que nosotros vayamos y veamos que están diciendo, no, esa hermana ya se va a morir, de esa enfermedad que tiene, esa hermana ya se va a morir. Pero lo que Dios dice es otra cosa. Lo que Dios habla es otra cosa. Dios nos protege y Dios es el que va al lado de nosotros. Y miren, no importa, a veces tenemos enfermedades tan graves, pero aún andamos en pie, aún andamos trabajando, cuando hay personas que de verdad están en una cama y no se levantan, hermanos. Esa es una protección de parte solamente de Dios. Una protección que cuando nos quieran hacer daño, no nos apague. Porque ¿cuánto nos puede llegar a afectar una crítica a nosotros? ¿Mucho? ¿O poco? ¿O nada?
Fíjese de que una crítica puede llegar a hacer tanto daño